Bienvenidos aquí a este A Fondo con una mujer que yo creo que muchos conocen. Ha sido ministra muchas veces de varios gobiernos liberales, diría yo. 6. De 6, bueno, sí. 5 liberales y el de Petro. Y el de Petro, y fue la primera ministra en estos meses en donde se logró una coalición con la gente de centro izquierda, como ministra de Agricultura. Bienvenida, Cecilia López, autora de varios libros, estudios de la mujer. ¿Qué más podemos decir usted? Usted se la ha pasado estudiando desde su fundación, ¿no es verdad? Sí, he tenido varias fundaciones. Yo he mezclado el Estado, el gobierno, que empecé hace muchos años. Empecé con Turbay y con doña Nidia, como jefe de unidad de desarrollo social. En fin, pero lo he mezclado creando distintas fundaciones, y ahora es ISOE, de investigación, que la hice cuando me di cuenta que no había nada que hacer en la política liberal, cuando Gaviria me cerró la puerta de frente. Yo quería ser por lo menos la candidata del partido. Yo sabía que llegar a la presidencia iba a ser muy... Pero ni eso pude. Y ahí sí dije, ay, no más, vamos a crear el CISOE en 2010, 2011, y ahí estamos haciendo toda clase de investigaciones. Y lo último que he hecho es dos cosas. Este libro, donde cuenta su experiencia trágica como ministra de Agricultura del gobierno yo no de sé Gustavo si Petro. trágica, porque tú sabes que yo creo que fue una experiencia muy interesante. Por eso resolví sentarme a escribir el libro, pero el libro tiene una historia muy divertida. Yo me senté a pensar en el libro a principios del año pasado, y cuando llegué, mi hija es la editora de todos mis libros. Cuando llegué, porque ella está en mi finca ahora, porque me está ayudando en una finca, una fanegada, una hectárea, nada. Pero ella está haciendo de eso un jardín muy lindo. Entonces llegué, porque ella es mi editora, en diciembre, y le dije, bueno, mira lo que escribí. Me dijo, esto está muy flojo, mamá. Esto hay que volver a escribir, yo que he seguido. Y nos hemos encerrado desde el 10 de diciembre, Navidad 0, Año Nuevo 0. Terminamos el 21 de enero y salió este libro. Y además, al mismo tiempo, he estado haciendo una cosa que en este momento tenemos que resolver problemas. Desde finales del 2024, llamé a los académicos más destacados de este país, les dije, es hora de que ustedes se metan de frente en la política pública, y vamos a hacer una cosa que se llamó Colombia 2050. Y hemos trabajado todo el año, y está el libro listo, está en la imprenta en este momento, que por algunas dificultades tuve que parar el martes, perdón. Pero va a salir, que es una cosa que no importa quién gane. Tenemos 11 temas, en donde logré mezclar académicos de muy alto nivel de 4 universidades y con posturas sobre temas que pensamos cruciales. Entonces tengo 2 libros al tiempo. Casi no nos reponemos, todavía estamos como en una especie de surmenage. Bueno, pero entonces no entiendo, aquí dice el gobierno de Petro, solo una pausa. ¿Cómo así? Es que no entiendo. ¿Eso de dónde salió? Eso salió de una conversación. O sea, la izquierda que no debe ser opción de poder. No. Eso sale de que cuando yo empecé a mirar, y desde el principio vi qué cosas realmente trascendentales hizo Petro y qué problemas serios tenía, me dio mucha rabia cuando empecé a hablar con la gente y me dijo, no, tranquilos, no nos preocupemos, que esto es solo una pausa. Es decir, ese mensaje era como, vamos a volver a la historia de siempre, que para mí es lo que ya todo el mundo dice, el Frente Nacional. Esa es la historia del título, que es falso, que esto fue una pausa. Aquí pasaron muchas cosas, algunas muy positivas que hay que reconocer y que seguirán hasta que se resuelvan, y otras cosas muy negativas, pero que el país tiene que ver las dos caras de Petro, que yo creo que no se han, del gobierno Petro, perdón, que no se han valorado. Pero entonces, digamos, en esa dirección, yo creo que es muy importante aclarar que usted está abanderando en estas elecciones el voto en blanco. Sí. Yo no sé si abanderando, pero yo no, dije... sí está abanderando. Yo aclaro que a mí no me gusta el voto en blanco, pero respeto profundamente las personas que optan por esa posición, ni más faltaba, y por eso aquí la invitamos. Pero, ¿por qué no nos explica? ¿Y cómo es que eso tiene que ver con su libro? Me imagino, las conclusiones a las que usted llega, juntando lo bueno, lo malo y lo menos malo, lo que sea, del gobierno de Petro y de su experiencia como ministra de Agricultura. Mira, a ver, ese libro me llevó primero a entender
Es una cosa muy paralela, porque como son los dos libros, el uno donde todo el mundo está pensando los temas críticos que hay que resolver, y por otro lado mirar qué pasó en el gobierno, fue una mezcla bastante complicada que mi hija me decía: mamá, no confundas las dos cosas. Hay que entrevistar a la hija. Voy a traer a la hija a entrevistarla también. María Claudia Holcim, que es la mejor editora que yo me he podido imaginar en la vida. Eso me lo dijo inclusive Planeta, que fue el que mandó esto. Bueno, pero me permitió mirar con algo que el país no tiene, y es objetividad. Y lo que yo siento es que ahí entendí que el país está viviendo la acumulación de una serie de cosas que el país no está entendiendo. Primero, una acumulación de problemas que no resolvimos. Para ponérselo muy duro. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros nos ganamos a Petro por insolidarios, por no reconocer que este país es desigual, por ese Frente Nacional que no se acaba nunca, por haberle cerrado las puertas a la izquierda, por todo eso. Ahora lo tenemos que resolver. A eso súmale que eso ya, la gran diferencia es que hoy esas demandas tienen apoyo político, que es el gran mérito de Petro. Petro es el mejor político que ha habido en las últimas décadas. Pasa a la izquierda del 10 al 40% mínimo. Eso es democracia. Por eso es que a veces me desespera lo que él hace. Claro, sí, y eso no es, porque cuando uno habla de polarización, la polarización, digamos, como se está planteando, y eso es un paréntesis, no es mala. O sea, pero por Dios, eso es democracia. Exacto, la polarización entre izquierda y derecha es normal en en Europa, en España. Mírense en los debates que hay mira, un español, en el Parlamento un español ¿no? que conozco, que no entendía nada de lo que pasaba aquí, me dijo: en España entra a la izquierda y sale a la izquierda y no pasa nada. Aquí gran escándalo. Entonces, primero, no haber permitido abrirla, que esto viene desde que se crearon las FARC, desde el Frente Nacional, desde que nació. Entonces tenemos esos problemas acumulados que hoy tienen apoyo político y son inaplazables. Súmale a eso todo este problema que ha surgido con la poca y mala ejecución de Petro. Y a eso súmale los problemas internacionales que nos cayeron. Entonces, cuando vi todo eso, dije: Dios mío, yo tengo que entender ¿por qué esta polarización tan absurda que tenemos? Y ahí, con base en ese diagnóstico, es que he estado evaluando esta campaña política, que me parece, como a todo el mundo le parece, desastroso. Entonces, ahí fue donde yo empecé a mirar, porque es que no ha habido propuestas, a mirar los personajes. Y dije: no, por Dios, ninguno de los dos está entendiendo realmente esta complejidad tan grande que tenemos. Y ahí fue donde yo decidí: aquí se necesita alguien que tenga la posibilidad, cualquiera que gane, que va a romper el país, de poderle decir al uno y al otro, cualquiera que gane: perdóneme, yo no he tomado posición porque he estado en desacuerdo con los dos, pero aquí hay una propuesta, que es el otro libro. Aquí hay 24 académicos serios que han trabajado muy fuerte sobre temas cruciales. Yo ayudo. Yo lo que he dicho es: mi voto en blanco me permite ayudar. Digamos, exacto. ¿Y usted cree que es lo mismo lo que poco que producen? Que estoy de acuerdo que las dos campañas han sido muy magras en sus proyectos, porque pues ha sido una campaña rara en ese sentido. Pero ¿usted cree que es lo mismo lo que plantea, lo poco que plantea Cepeda y lo poco que plantea Abelardo? ¿Usted cree que es lo mismo? No es lo mismo. Algunos tienen algunas cosas interesantes, pero los dos tienen cosas muy graves. Yo aquí quiero hablar como lo que yo soy. Yo soy economista. Yo no me puedo pues aquí poner de filósofo ahí. No. Yo soy economista. Y a mí, mirando la cosa económica de los dos, me provoca sentarme a llorar. Las propuestas de Abelardo, de que va a cortar el Estado en el 40%. Está loco, hermano. ¿Sí? Y ahí los dos no tienen... Porque es imposible. Mira, en los análisis que se hacen en el país sobre el gasto público, el 80% del gasto de funcionamiento es por ley o por constitución. Es muy difícil. O sea, esas son propuestas absurdas. ¿Sí? Le tocaría además reformar la Constitución y a hacer una Constitución. No, es ni así. Pero hay una cosa que nadie ha visto. Cuando tú cortas el Estado, tú estás cortando la política pública. Porque parte de ese Estado tiene, otra cosa es que no lo haga, pero tiene como obligación diseñar unas políticas públicas que favorezcan a la gente. Y aquí necesitamos cerrar una brecha social. Este recorte que está anunciando
Abelardo no toma en cuenta que aquí el tema no es solamente recortar gasto público, claro que eso es recortar políticas públicas. Entonces, eso es absurdo. Por otro lado, sale Iván Cepeda con un reguero de subsidios, cuando esa ha sido la crítica más de fondo que personalmente le he hecho al neoliberalismo, porque usted con esos, usted no tiene que regalar plata de esa manera, usted tiene que ayudar con subsidios hasta que inserta a la gente en el sistema productivo y solo deja con subsidios a la gente que no tiene. ¿Cuáles son los nuevos subsidios que plantea Iván Cepeda? Los jóvenes. Ya planteó, ¿por qué? Los jóvenes. Pero eso ya está, esos son los subsidios. Pero es masificarlo, los jóvenes, sí. Los viejos aumentando, los viejos, todo eso, mira. Bueno, el que inventa a los viejos también es Abelardo. Sí, pero acá es un volumen, no, de acuerdo, ambos tienen una falta. Mira, hay un tema que a mí me parece crucial y es que tú no puedes volver a ser pobre en una profesión. Que es el gran pecado de la política social del neoliberalismo, porque tú tienes que graduar a la gente. Mira, en Estados Unidos yo aprendí una cosa que la he estado repitiendo y es que tú no puedes convertir la política social en trampas de pobreza. ¿Eso qué quiere decir? Que con la política social la gente no quiera salir. Claro, porque siempre reciben subsidios. Se vuelve a profesión ser pobre, que es mi gran crítica al neoliberalismo y a la política de subsidios condicionados. Sí. Pero a ambos les falta ese conocimiento del Estado de alguien que ha estado en seis gobiernos, que ve unas limitaciones. Digo yo, ¿pero qué le pasa? ¿Cómo vamos a tener unos presidentes que no entienden cómo funciona el Estado? A mí esas dos cosas, en eso los dos cumplen el mismo rol preocupante. Ahora, que el uno tenga un vicepresidente que conoce más el Estado, que ha sido ministro, sí, me da una esperanza, aunque yo he sido crítica también de José Manuel, a quien aprecio y con quien he compartido. José Manuel, se aumentó el déficit, no se pagó el fondo del FEPEC. No, yo creo que... O sea, se rompió la regla fiscal después de mucho... O sea, con razón, porque al principio estaba la pandemia, pero después... No, aquí no hay ninguno que no tenga pecado. Pero a mí me parece... ¿Y él es el que va a mejorar, usted cree? Yo creo que él... ¿Usted cree que él va a ser importante? Porque los vicepresidentes en general no son sirven para tres cosas en este sistema, sí. Yo creo que hay dos cosas que me preocupan de José Manuel y yo se las he mandado decir, porque desde que empezó su política, que yo sabía que iba para allá, yo tengo una anécdota que la puedo contar. Claro. Estamos en Cartagena. Y lo digo en el buen sentido. Estamos en Cartagena invitados por un gremio. No me diga que bailando. No. Porque bailando baila mejor usted. No, sí, yo soy costeña y bailo bien y hace rato que nadie me invita a bailar, pero bueno. En todo caso, teníamos en la primera fila, cuando había como 20 candidatos en Cartagena, y nos habían invitado a Fernando, el director de Fedesarrollo, Mejía, a José Manuel y a mí a hablar de macro. Entonces, pues, los dos hablábamos como economistas, y de pronto José Manuel empezó, ¡ay! Sí, y yo le dije públicamente, óyeme, ¿por qué no te vas y te sientas ahí con los candidatos? O sea, en ese momento me di cuenta que él, lo admiro. O sea, querías dejar de ser tecnócrata para ser político. Perfecto. Eso me parece bien. Eso me parece bien. Lo que a mí me sorprende es que él no puede perder, que él es primero... Hay dos cosas que él tiene que entender con todo respeto. Primero, que él es la figura seria. Entonces, ponerse a bailar y hacer... Eso le quita a él y a la campaña un elemento que debía ser muy positivo de tener un tecnócrata, que un tecnócrata es un tipo aburrido, pero que es juicioso, ¿ok? Y la otra cosa es que me parece que él se está subestimando algo que también vi en la campaña de Paloma, el papel del vicepresidente. Como tú dices, los vicepresidentes son muy funcionales para la campaña y después los arrinconan. Nada, naranjas, existen, como diríamos en la costa. No existen, es como una especie así, se levantan todos los días, como alguien dijo, a ver si el presidente está bien, porque es su única función. Sí, hay una cosa de fondo que no es culpa de ellos, pero José Manuel tiene que tener claro, porque él está diciendo que los ministros tienen que coordinar con él. Esas cosas nunca han funcionado. Y aquí lo que se necesita, si es que ellos quieren ganar, es tener una figura seria. Entonces, cuando él se pone a asimilarse demasiado a Abelardo, pues le está haciendo un daño a la campaña y a él. O sea, él es un tecnócrata que su fuerza sería mantenerse. ¿Y usted le parece que fue buen ministro? Yo no tengo los elementos. He oído comentarios de colegas míos de que creen que tuvo fallas, pero sin duda su ventaja frente a la otra vicepresidenta es que él conoce más el Estado y maneja más los elementos económicos que son críticos. Es que el problema, como la gente no está viendo lo que significa tener una deuda como la que tiene, como no es el efecto, no es inmediato, entonces la gente ha subestimado, como diríamos en la costa, un cipote problema. Ese es un lío
de marca mayor. Es decir, Colombia Pero no yo sabe le pregunto, lo que... por ejemplo, por el otro lado, una noticia que nosotros habíamos querido saber, pero no habíamos podido saber, incluso yo se lo pregunté aquí al propio candidato Iván Cepeda y me ha dicho que no quería todavía revelar los nombres, finalmente lo hizo. Y los nombres que trae Iván Cepeda para manejar el tema económico son los siguientes: Clara López a la bandera, o sea, como jefe, pero también economistas que usted y yo conocemos como Mauricio Cabrera. A mí Mauricio Cabrera me sorprende y le pregunté por qué él estuvo en el lanzamiento del libro. Mira, a mí me sorprende porque pues Mauricio ha sido parte como de la tecnocracia. ¿Y por qué te sorprende? ¿Ah? ¿Y por qué te sorprende? Porque es que aquí hay de fondo la persona que está manejando este centro de pensamiento de la izquierda, donde yo sí tengo muchas observaciones. ¿Quiénes no me son? acuerdo cómo es el nombre, es una persona joven que inclusive hicieron un seminario donde trajeron economistas de esa línea. A mí me parece que Cepeda, mire, yo conozco, hay una cosa que me preocupa de Cepeda, honestamente, y es que a mí me tocó manejar y ver y seguir el equipo de Petro. Petro cometió un error que yo no logro entender y que Cepeda no tuvo alternativa porque su presidencia le cayó de las nubes. Pero Petro duró 4 intentos, o 3, no me acuerdo, para ser presidente. ¿Cómo no armó un equipo? Usted no se imagina, usted no puede sustituir una gente que tiene que manejar temas públicos, o sea, porque él ha subestimado no solo la tecnocracia, sino la burocracia. La burocracia son aquellos funcionarios que llevan años y saben cómo se tramitan las cosas. El presidente no preparó eso y improvisó. A mí me preocupa mucho el equipo del presidente y se lo digo porque... Pero por eso, este equipo de Clara López, pero yo lo veo a Mauricio última Cabrera. hora, ojalá, pero ahí hay una persona que me preocupa, que es la persona... Es este centro de pensamiento que creó la izquierda. Ahí sí, perdónenme. ¿Quién va a mandar ahí? Clara, y el equipo que uno considera que tiene elementos más con lo que uno considera que debe hacer la tecnocracia, que tampoco es la maravilla que se cree. También tiene muchas fallas. Pero estas otras ideas, que son las que el presidente Petro impulsa y tiene en el fondo, y ha estado en el fondo de muchos de los que son el equipo Petro. Y Petro va a tener mucha influencia en el gobierno de Cepeda. Eso sí, no nos lo neguemos. Entonces ahí yo me pregunto cuál es el verdadero equipo económico, ¿ya? O sea que usted piensa que Petro va a ser como el poder detrás del trono con Pues Cepeda. Me parece muy difícil. ¿Usted no conoce a Iván Cepeda? Yo conozco a Iván Cepeda y hemos tenido cosas en común. Él cree que él hizo el gran acuerdo con el Fedegan y resulta que yo se lo cambié a última hora porque lo que él estaba haciendo era con Darío Fajardo unos acuerdos de paz y yo a medianoche cambié eso. Yo no sé si él leyó lo que quedó finalmente, que era simplemente una negociación de tierra. Pero mire, a mí lo que me preocupa es que la situación es tan complicada que se necesitan equipos sólidos y muy buenos. Y yo no sé hasta dónde Cepeda Pero eso no fue construir un equipo buena idea distinto. traer a Fedegan. A mí me pareció que era buena idea. No, yo estoy de acuerdo, pero es que lo que Cepeda había hecho y que yo descubrí a medianoche y lo cambié, era más que no era solamente comprar tierra, era armar áreas para procesos de paz. ¿Sí? Áreas geográficas, y yo eso se lo quité, dije, esto es una negociación de tierras, ¿sí? Yo lo apoyé, que no funcionó es otra cosa, y gran parte del problema fue porque son muy avivatos, o sea, trataron de vender tierras que no eran. Tierras que no Sí, eran. en eso estoy totalmente Digamos de acuerdo. que eso abrió la posibilidad para comprar otras tierras que no son especialmente las de Fedegan, ¿no es verdad? No, mira, hay una cosa que a mí del gobierno sí me dejó muy triste. Yo le entregué, creo que 4 días antes de que me votaran, le entregué al presidente porque es que Abelardo, que me lo impuso el presidente en tierras, fue mi gran dolor de cabeza, ¿sí? El que fue el director de tierra. Yo puse a mi equipo y le entregamos al presidente en la mano 6 millones de hectáreas de la región Caribe del Magdalena Medio, listos para de ahí sacar 1 o 2 millones de hectáreas muy productivas, mal utilizadas, para mandar al catastro de una ya y hacer una reforma. Se lo entregué con los mapas y lo botaron a la cana que la basura. Eso a mí me dejó... ¿Y por qué lo botaron? Porque el presidente no quería eso, porque ellos tenían la idea, yo creo que sí en el fondo ha habido una idea de hacer un manejo distinto. Acuérdate que yo renuncié por el artículo que iban a meter en el plan de desarrollo
para expropiar. ¿Te acuerdas que yo renuncié y pero Petro no me aceptó la renuncia? Eso, la expropiación es parte de la ley. No, sí, pero de no la así. ley del marco. Esto era una idea de una expropiación express. Sí, exacto. Pero la expropiación es un tema que la es parte de la ley. De acuerdo, pero y de no las normas que el problema es cuál es cómo la entregas tú a una institución, especialmente cuando tienes un tipo como Harman o un tipo como la discrecionalidad de decir esto es mío, esto lo voy a expropiar, y el dueño de eso tiene que esperar no sé cuánto tiempo para defenderse. O sea, yo creo que había un esquema que fue lo que a mí me atrajo, porque está en el plan de desarrollo de Petro, que es bastante complicado, pero en el plan sí estaba, y aquí lo analizo, qué se iba a hacer con el catastro, que me parecía que era fundamental. Llevar el catastro a donde realmente estos tipos han abusado. Yo siempre he dicho, tienen una aumentar cada hora. Actualizar el catastro. Y eso te daba plata, te racionalizaba, aumentaba el predial rural. Sí, pero eso lo descartaron. Que llevaban, pero no porque descartaron. No, porque eso no ha sido el criterio con el que se ha estado haciendo. Mira dónde se está comprando tierra. Bueno, primero porque las cifras no tienen nada que ver. Eso es otro tema que yo analizo acá, pero nos desviamos de tu preocupación. Pero aquí tengo mira, realmente han entregado con título hasta diciembre 55,000 hectáreas. Y la ministra, con la que tuve una discusión muy fuerte, finalmente aceptó que a mayo era 85, perfecto, pero no son millones, ni son 700, ni son 600. Lo mismo es al fondo, ¿cuánta tierra han entregado real? Yo no sé por qué aquí echaron unos discursos y ajustan las cifras a eso. No había necesidad, era suficientemente exitoso haber entregado 55,000 o 85,000. Eso ya era un esfuerzo muy macho, pero si tú lo pones, que eso no es así, sino que son 200 o 300, que no es cierto. Entonces ahí es donde yo creo que, no, por ahí no era. Pero bueno, en fin, lo que yo creo... Entonces todo eso la lleva a usted Sí. a decir que de todas formas, aunque usted encuentra matices, usted vota en blanco. A ver, ¿yo por qué voto en blanco? A mí me cuesta mucho trabajo votar por el mal menor. Mira, yo voto por convicción. Y eso es una cosa muy personal que a mí me apena, me aterra que no me la respeten. No, hay que respetarla. A mí me han insultado, me están insultando, me han dicho del mal que me voy a morir, afortunadamente a mí me resbala. Pero bueno, y más de la izquierda, porque también de la derecha, pero los de la izquierda me han dicho, bueno, en fin. Pero, mire, yo voto por convicción. Y a mí encuentro en los dos, así como hay elementos interesantes, unas cosas muy preocupantes en los dos. Y a mí, ¿cuál es el mérito del voto en blanco? Hay que diferenciarle con la abstención. Lo que sí me parece que es atacable es que la gente no vote. Eso me parece el colmo, y a mí no me asibilen el voto en blanco a no votar. No votar es no jugar en la democracia, que es un valor en el alma de todos los colombianos. ¿Y usted qué le dice, por ejemplo, a personas? Aquí estuvo precisamente Carrillo, Carlos Carrillo, ayer aquí en A Fondo, y él dijo, votar en blanco es votar en favor de Abelardo. No. Ahí he tenido una discusión. Mire, ya apelamos ahí con León Valencia, me dolió mucho que me metiera semejante vacía, yo también se la devolví. Porque hemos sido amigos toda la vida. Eso es falso. Nunca el voto en blanco se suma al ganador. Eso es falso. Ahora, el voto en blanco es no votar ni por el uno ni por el otro, pero sí tiene una ventaja. Este país va a quedar roto. ¿Y quién va a tener la capacidad de hablarle al uno al otro? ¿Va a sacar? No. No. Yo siento lo que yo siento. Yo lo que quiero. ¿Usted cree que el que va a ganar aquí es la persona, por ejemplo, Sergio Fajardo, que es el que gana? No. Sergio Fajardo, yo voté. Nunca he sido fajardista, pero ante esta situación, el único que encontraba menos radicalizado, digamos, ideológicamente era Fajardo. Y me sorprendió que Fajardo no aprovechó esa oportunidad, ese 1,000,000 de votos que le salieron sorpresivamente, no los utilizó para decir, aquí hay lo que hicimos con el manifiesto, aquí hay 2 o 3 cosas que ambos tienen que considerar. Sí, el respeto a la Constitución, la democracia como el gran valor, en fin. Y él le viene y le trata con 1,000,000 de votos de imponer a una gente que sacó 9 y pico y que sacó 10 y pico millones a imponer su programa. ¿En qué mundo estamos? Sí, ahí me parece que yo quedé, hice plop. Pero bueno, porque para mí el voto en blanco, mira, si el voto en blanco se hubiera entendido
porque sí tiene una función en la primera vuelta. Nos hubiéramos evitado un par de presidentes malos que hemos tenido, porque los hubiéramos sacado del ring hace mucho rato en la primera vuelta. Pero aquí se ha subestimado ese poder. Y allí hubiéramos tenido algo que no tenemos, que es un liderazgo, porque en el fondo de todo esto, María Jimena, aquí esto lo que está mostrando es una crisis muy fuerte de liderazgo en Colombia. Entonces el voto en blanco se ha perdido el valor de haber limpiado la política. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para mí, mi voto personal, ¿qué significa? Como yo he estado trabajando en una agenda que he dicho que es para el que gane, yo me imagino, no sé si el que gane, digamos, si gana Iván Cepeda... No, me manda para el chorizo, pero va a necesitarle en algún momento un apoyo. Mire, está tan enredado esto. Abelardo del Espriella que dice... El ver a ver si no también... Pero si Abelardo del Espriella, que yo no creo que tenga una interlocución con usted porque usted no, yo no... Digamos, ni lo conozco. Ellos, no por eso, pero entonces, ¿cómo es que va a aportarle a ellos? Aquí vengo de una reunión donde estamos discutiendo, porque aquí hay una cosa que es cierta. Hay una cosa en donde, por primera vez en la historia del país, hay en 1000 documentos y grupos de trabajo que están pensando en el país y que tienen propuestas. Bueno, eso es muy bueno saberlo. Sí, eso está pasando. Ahora, ¿cuándo? PRIS está tratando de juntar eso y aquí estamos yo defendiendo mi propiedad intelectual, que es una cosa que me ha pasado muy aburrida y espero que se resuelva rápidamente, porque me copiaron una idea. Aquí no se respeta la propiedad intelectual en este país, pero bueno. En todo caso, aquí va a llegar un momento en que ambos, cualquiera que gane, se va a encontrar con unos problemas tan profundos que cualquier apoyo lo van a necesitar. Ahora, ¿cuándo? No sé. De pronto al principio no, pero llegará un momento en que estos esfuerzos que se están haciendo y en el que personalmente me he comprometido con 24 personas que hemos trabajado como locos, primero discutiendo, después escribiendo, después poniendo esto en lenguaje coloquial. Usted no sabe lo que es convencer a los economistas que escriban fácilmente. Una pregunta que yo creo que es importante hacerla en estos momentos en que la razón pues se está abandonando y se nubla pues por una cantidad de emociones distintas a la razón, que yo creo que es importante aclararla. ¿Qué posibilidades hay, por ejemplo, de que usted con este grupo que está estudiando y que está haciendo este diagnóstico, si gana Abelardo del Espriella o si gana Iván Cepeda, o sea, ¿cuál es la vía para acceder a eso? Y primero, eso sería, ¿cuál es? Usted dice que la manda al chorizo Iván Cepeda, ¿por qué? No, porque pues la izquierda ha sido terriblemente agresiva porque según el presidente él me traicionó. Yo no he tenido ningún contacto con él ahora, nada, con ninguno de ellos. Pero ni con Abelardo ni con él. O sea, ¿usted guarda ese rencor también? No, yo no tengo rencor por pues ninguno. que la maltrataron mucho. Eso sí, no, me maltratado, pero a mí me resbala porque a mí me ha pasado una cosa, María. A mí me volvió a poner Petro en la agenda. Cada vez que se está olvidando, el tipo vuelve y me vacía. Y la gente no hace sino... Yo le pregunto a la gente, ¿usted por qué me agradece? ¿Yo qué he hecho para que usted me agradezca? Sí, claro, eso es la gente de la derecha, del establecimiento. Yo eso lo tengo muy claro. Pero a mí eso no me preocupa. Usted se volvió una persona importante de nuevo en el establecimiento. El tipo gracias me a Petro. Sí, gracias a Petro. Petro yo lo digo en el libro, me dio una juventud intelectual. ¿Sí? En la derecha. Exacto. No, para en el el país. Establecimiento. Sí, pero mira, yo lo que creo es lo siguiente, mira. ¿Y usted cree que eso es real? ¿Qué cosa? El día que usted empiece a criticar a Abelardo, ¿qué le va a pasar? No, es que yo tengo, pues no importa, a mí no importa lo que me pase, pero yo he creído, yo he convencido a un grupo importante de intelectuales, de tecnócratas, puros más que intelectuales, tecnócratas, que no es lo mismo, puros, sí, de que vamos a hacer una cosa que la quiero anunciar, que se llama una auditoría académica. Eso es una manera muy linda de hablar de una oposición informada. Entonces, si no nos dejan en ninguna parte, si vamos a buscar los mecanismos para empezar a decir, ojo con esto, aquí hay esta posibilidad. O sea, yo lo que siento es que tenemos... ¿Y usted está consciente que va a ser mucho más difícil si Abelardo es el presidente? Yo creo, ¿sabes que honestamente? Sí. Yo creo que va a ser muy difícil en los dos. O sea, va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Yo creo que va a ser muy difícil para los dos. Pero yo estoy convencida que a mí lo que me importa es el país. Aquí que quede claro, yo no soy ninguna heroína, nada. Yo lo único es que soy una persona que en esta etapa de mi vida
me sale mucho más fuerte de lo que me ha motivado a lo largo de mi larga existencia, que es el amor por este país. Un país que yo veo así, lo veo lleno de problemas, pero lleno de oportunidades. O sea, yo siento que aquí hay una mezcla que esto no se puede perder porque tenemos medio país que lo necesita. Yo le pregunto con el corazón, Cecilia, porque a mí también el gobierno de Gustavo Petro me ha, digamos, por las cosas que uno hace, lo han criticado y muy duro y con una campaña muy fuerte. Pero ¿cuánto de lo que usted está planteando frente a lo que es el gobierno Petro está mediado por su experiencia que fue dramática y fue injusta? Porque Gustavo Petro lo maltrató de manera injusta. ¿Y cuánto de eso, que es muy importante ser honesto también, opera, ¿sí? Para decir, yo es que no quiero que me trampeen conmigo más? No. O sea, eso es un poco la pregunta que le quiero hacer. Mira, yo me siento, yo no sé si que yo estoy loca, pero yo me siento por encima de eso. Te voy a decir por qué. A mí me duele lo que ha pasado en este país porque siento que el llamado establecimiento que fue por lo cual a mí me sacó, eso fue lo que él me dijo. Sí, y a usted le dijeron que usted era neoliberal. Imagínate, eso yo ahí le contesté durísimo a él, pero bueno, pero mira, a mí lo que realmente me preocupa es que yo sí siento que aquí se necesita alguien o grupos de gente tranquilos y racionales, porque el país sí tiene problemas muy graves y tiene oportunidades gigantescas también que si uno no las maneja bien, aquí se van a profundizar unos problemas que no nos merecemos. Entonces, yo creo sinceramente, que si no nos quieren oír, en ningún momento ninguno de los dos, el que salga, aquí sí se necesita una cosa distinta, que es lo que yo llamo ¿cómo se llama? Auditoría. Auditoría académica. Decirles, ojo señores, ojo usted, aquí hay esta posibilidad. O sea, meterle conocimiento, que este país tiene mucho conocimiento. Mira, voy a anunciar una cosa que ha sido increíble. Yo logré un capítulo de ese libro que está ya en imprenta, un capítulo en donde escribe Mark Hofstetter, el director del CEDA, que escribe en El Espectador, que es de los técnicos que tiene esa cosa política interesante. Alberto Carrasquilla, claramente un economista de derecha. Y a Diego Guevara, claramente un economista de izquierda. Y los tres, durante todo este año, se han sentado en mi casa con empanadas de pipián. Y han escrito un capítulo maravilloso los tres. Mira, eso es lo que necesitamos. Y los tres vieran las conversaciones tan interesantes y lograron ponerse de acuerdo sobre cómo abordar estos problemas. Entonces, si aquí sí hay chance. Entonces, quitémosle esta peleadera a mí. Yo no escribí, encima de todo esto, como yo estaba haciendo las dos cosas, yo no escribí este libro ni por venganza ni por nada. Al contrario, a mí me dio mucha rabia que parte del establecimiento arrancara tan duro contra Petro. Arrancara en un momento en donde estábamos haciendo cosas, ¿sí? Y que no le diera el beneficio de la duda para tener autoridad moral después para criticarle por lo malo. Y le hicieron un daño al país. Y yo sigo pensando que aquí hay una parte de este país que no ha entendido que aquí Petro sí hizo una cosa. Mira, yo lo pongo aquí. Petro hizo dos quiebres históricos. Un quiebre en la agenda, que fue meter desigualdad con apoyo político, meter cambio climático mal metido, pero lo metió, y un quiebre político que fue acabar con el Frente Nacional. Eso, Petro, si hubiera sido más tranquilo, se habría dado cuenta que con eso pasaba la historia, ¿sí? Eso es y eso no lo quiso valorar en su momento este establecimiento que se sentía dueño del país. Aquí yo soy muy crítica y eso me motivó el libro. Aquí se necesita que alguien trate de balancear las dos cosas, y más una persona que estuvo de adentro. Ahora, cuando uno mira lo que hizo el gobierno, pues ahí sí se le ponen las pelas de punta. ¿Por qué? Porque este invento de las cifras, mira, haber sacado, mi hija puso una frase que se la valoró mucho cuando vimos qué estaba pasando con las cifras. Mira, aquí las cifras de la reforma agraria, dice usted. Y del fondo. Del fondo. Mira, fondo de tierras, ¿no? Que es un acuerdo que las se cifras hizo, son para llorar. que se hizo a raíz del pacto con las FARC hace 10 años, en la que se comprometían los gobiernos a llegar a un tope de 3 millones de hectáreas, ¿no es verdad? Sí. Todos los gobiernos han incumplido desde entonces. Sí, todos han dicho mentira, estamos muy lejos. Bueno, ese es el otro tema, el de la paz. Pero bueno, lo que te quiero decir es que a mí me dolió muchísimo que Petro no entendiera lo que es ser presidente.
que Petro no se diera cuenta que no era hacer discursos, sino que era poner a trabajar a la gente. Ese fue su falla, no creó equipo. Y el equipo que puso es de activistas. Los activistas son importantísimos, pero no para manejar los recursos públicos. Entonces, yo creo que aquí lo que se necesitaba era como sentarse a ver si se reconocía por fin, si el país podía hacer un balance un poco más objetivo. Pero también tratar de entender a Petro. Una cosa que yo entendí es que aquí no ha habido un solo presidente. Petro ha sido por lo menos 4 presidentes. Primero fue un socialdemócrata, perfecto. Cuando llegó al poder, sí. Después, apenas salimos nosotros, empezó de izquierda, hermano, y se movió entre el medio y el fuerte. Después se volvió un populista, empezar a echar discursos que no tenían nada que ver con lo que estaba haciendo. Y después un caudillo. Yo soy el dueño, nada que ver con el presidente que a mí me tocó. Él no hablaba en los consejos de ministros, él se aburría en los consejos de ministros. Y él cogía, su body language, como dicen los gringos, era, ¿sí? Y además de eso, jugando todo el tiempo, todo sin celular, perdiendo el tiempo por horas de horas, y él con Laura, todos chateando permanentemente. Él no le paraba bolas y mientras tanto José Antonio se agarraba con Irene, yo me agarraba con Susana. Él no intervenía y de pronto él se vuelve al final el protagonista. Yo soy el dueño del paseo, todos ustedes son una manada de idiotas, que yo no sé cómo, ¿dónde está el amor propio de todos estos ministros? ¿Qué el diablo les pasa? Que se dejan insultar, ¿sí? No, que bueno, hay unos que no y se fueron por eso, ¿no? Entonces, y además me da risa porque los únicos ministros que funcionan todo el tiempo son nosotros. No hace sino mencionarnos a nosotros y los demás. Yo estaría ofendidísima. Pero ese era el espíritu. Aquí no ha habido... precisamente por el amor del país. Yo adoro este país como lo adoramos todos los colombianos de verdad, que no nos estamos enredando. Eso era lo que yo quería, mostrar que aquí hay cosas que quedaron. Petro dejó cosas que van a quedar y los candidatos se han equivocado, los dos, en no reconocer que aquí hay unas cosas fundamentales que necesitan respuestas ya. Bueno, yo creo que ustedes ya lo tienen claro. Cecilia López. Voy a votar en blanco porque creo que es una manera de demostrar que uno no puede, yo personalmente no puedo votar si no estoy convencida, pero quiero tener la posibilidad de ofrecerle al que gane todo un esfuerzo analítico del país que han producido 24 economistas brillantes. Hagamos un pacto aquí. Gane quien gane, usted viene acá y me cuenta cómo le va con su ofrecimiento. Porque ¿Tus augurios son negros? No, yo no estoy diciendo eso. Lo único que yo digo es que no estoy de acuerdo con el voto en blanco por filosofía, siempre. Nunca lo contengo, pero respeto mucho, ni más faltaba a las personas como Cecilia, que además les duele el país y tienen un muy buen libro donde explican muchas cosas que yo creo que hay que leer. Gustavo Petro, ¿se llama qué? Gobierno Petro, solo una pausa. ¿Como pregunta? Como una pregunta. Bueno, la izquierda debería seguir siendo una opción de poder. Yo no creo que eso sea, ¿no es verdad? En eso yo creo que estamos de acuerdo. Sí. Y la polarización debería ser una polarización digna de un país que ha madurado, ¿no es verdad? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque no parece que vayamos hacia esos lugares, infortunadamente. Muchas gracias, Cecilia. Ha sido un placer, como siempre. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.